Perfecto. Bueno, pues buenos días. Vamos a dar una conferencia breve, pero dividida en dos partes. Una primera parte en la que intervendré yo, como os imagináis, y una segunda parte en la que mi compañera Yolanda os hablará sobre otros temas que tienen que ver todos ellos con sostenibilidad. Bien, nosotros somos Hispalit. Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida y bueno, hace poco celebramos, ya pues debemos tener 52 años, porque hace un par de años fueron el 50 aniversario de la asociación y bueno, pues tratamos de representar a todos nuestros asociados, que son fabricantes de ladrillos, tejas, bovedillas, adoquines, etcétera, etcétera. Es decir, productos cerámicos para la construcción. Y bueno, pues una de las labores que hacemos desde Hispalit es tratar de impulsar sistemas constructivos que sean sostenibles. No solo es importante que el producto en su fabricación sea sostenible, de lo cual también voy a hablar, sino que también los sistemas constructivos en los que estamos, o en los que los productos cerámicos son instalados, pues cumplan con esos requisitos de sostenibilidad. Bien, hace no mucho, yo creo que 2 o 3 años, creo que más o menos por ahí anda, desde Hispalit sacamos un decálogo de razones, que eran las 10 razones por las cuales se puede hablar de los productos cerámicos como productos sostenibles. Y bueno, pues voy a pasar muy de puntillas en estos 10 puntos y vamos allá. Primero, materias primas naturales, evidentemente. La cerámica, todos nuestros ladrillos, tejas, bovedillas, etcétera, son materiales 100% naturales, arcilla, agua y fuego. Desde el punto de vista geológico es un producto prácticamente inagotable y además renovable porque esas cuencas, esa sedimentación se va produciendo, siempre es constante. Y son productos, son materiales que no emiten ningún tipo de compuesto orgánico volátil. Extracción responsable de la arcilla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy importante esta frase que pone aquí. Responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Es el compromiso que todo fabricante de Hispalit tiene con el entorno que le rodea. Es decir, no solo nos importa o les importa a los fabricantes cuán eficientes energéticamente hablando sean los sistemas constructivos, sino también tratar de que esa sostenibilidad se produzca desde el minuto primero en el que esa arcilla es extraída. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues instalando las fábricas cerca de las canteras para reducir el impacto de huella de carbono en el transporte de esa arcilla a la fábrica, tratando de generar empleo a su alrededor, tanto directo como indirecto, empleo estable y de calidad, por supuesto, cumpliendo pues, toda la normativa laboral, de riesgos laborales, de prevención de riesgos laborales, quiero decir, etcétera. Esas canteras, una vez agotadas, pues tratar de reciclarlas y de devolver al medio ambiente lo que nos ha dado, creando pues, zonas naturales, reforestando, en fin. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que se engloba en este nombre o en esas 3 palabras de responsabilidad social corporativa. Fabricación eficiente y sostenible. Aquí habría mucho que decir. Ay, muchas gracias, Marina. Bueno, al final lo estoy mirando ahí. Uno se hace mayor y ya pues necesita gafas de ver de cerca, pero me estoy apañando con la pantalla. Bueno, lo que os decía, fabricación eficiente y sostenible. El proceso de fabricación de cualquier pieza cerámica es arcilla cocida, ¿no? Entonces, bueno, pues requiere un importante aporte energético. Y en eso es donde hay que trabajar. Es decir, ¿dónde tienes más capacidad de mejora? Pues donde más dedicas. Es decir, en la parte de la fabricación del proceso productivo donde más energía se consume es donde más puedes invertir para mejorar y para ahorrar energía y para ser más eficiente. ¿Y eso en qué consiste? Pues en innovaciones que se llevan realizando en los últimos 30 años en las fábricas para conseguir que cada vez la energía que se usa para esos hornos sea gas natural de biomasa. Pensad que un 10% del combustible es biomasa. Mejoras en los secadores y hornos, de tal manera que se hacen sistemas de control automáticos, recuperadores de calor, que es muy importante, es decir, el calor que se genera para cocer esa arcilla, ese calor no disiparlo, sino recuperarlo para usarlo en los secaderos, de tal manera que, digamos, pues aprovechas esa energía y no la desperdicias. Porque ya sabéis que en el proceso de fabricación interviene un horno, pero también un secadero, es decir, previamente es una extrusión, un secadero y luego se cuece la pieza. Y plantas de cogeneración, es decir,
esa energía, ese calor puede servir para mover turbinas que luego generan energía eléctrica para ser reaprovechada en la propia fábrica o cederla a la red eléctrica. Y bueno, por esta manera se puede decir que en los 30 últimos años se ha reducido un 20% el consumo de energía térmica y un 33% la intensidad de emisión, que quiere decir las toneladas de CO2 por producto cocido. Y aquí también queremos hacer un inciso importante, ¿no? Porque una de las cuestiones que a veces se critica, yo creo que desde el desconocimiento, no quiero decir con mala fe, sino yo creo que por desconocimiento se critica la cerámica o los productos cerámicos por ese consumo alto de energía en la fabricación. Bueno, pues aquí es muy importante decir que gracias a ese consumo, a esa cocción, a ese consumo, hemos hecho de la necesidad virtud. Es decir, gracias a ese proceso de cocción, la cerámica tiene las características que tiene, de longevidad, es decir, una vida útil de 150 años, mayor que incluso los edificios en los que esas piezas son colocadas, ¿no? Y mucho mayor que otros sistemas, que otros productos. Al final, el impacto que tiene ese consumo energético en el proceso de fabricación es mínimo si lo dividimos entre el número de años de vida útil. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación y hacernos trampas y decir, bueno, es que hoy ha gastado usted tantos kilovatios. Bueno, pero es que ¿cuánto dura ese producto? 150 años. Bueno, pues divídelo usted no por el día de hoy, sino por todos los días que hay en esos 150 años. La cuenta sale mucho más favorable. Bien. Aislamiento térmico, eficiencia energética, seguridad para los usuarios y ambiente confortable y saludable. Bueno, esto es un poco la parte en la que ya entran los sistemas constructivos, ¿no? Hasta ahora estaba hablando del producto en sí y ahora vamos a contar un poco los sistemas constructivos. Todos los productos cerámicos de Hispalit, ladrillos, bovedillas, tejas, adoquines, tableros cerámicos, ladrillos cara vista, ladrillos para revestir, en fin, todos los productos cerámicos, mi abuelo decía, iba a decir que se fabrican con una función, mi abuelo decía que todo lo que no servía para nada, al menos servía de pisapapeles. Bueno, pues lo que tratamos es de que nuestras piezas cerámicas no solo sirvan de pisapapeles, sino que puedan ser usadas en sistemas constructivos y además innovadores y que aporten todas estas mejoras o todas estas cualidades a nuestros edificios, ¿no? Fijaos, aislamiento acústico, regulación hidrotérmica, calidad del aire interior, seguridad frente a incendios, resistencia a impacto, seguridad frente a robos, en fin, son todas las requisitos, las prestaciones que le debemos exigir a los edificios. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el código técnico en nuestro lugar, con lo cual más nos vale que lo cumplamos. Bien, y ahora pues voy a hacer un paseo casi de puntillas por varios sistemas constructivos. Algunos igual los conoceréis, otros no, otros llevan más tiempo en el mercado, otros son más novedosos. Bueno, por supuesto, con idea de que luego, si queréis ampliar información sobre alguno de ellos, pues ya podáis acudir a Hispalit y preguntar. Y encantados os atenderemos en el stand o os daremos información que si no podamos darlo aquí porque no tenemos el folleto o la información, pues podamos remitir a lo que necesitéis. Bien, esto es el sistema estructura gas. Es un tipo de fachada con ladrillo cara vista en el que se sustituye el sistema convencional tradicional de fachada confinada entre forjados con plaqueta cerámica en el canto del forjado y en el frente de los pilares que produce un puente térmico inherente e inevitable al sistema. No existen pinturas mágicas que te quieran vender que generan un aislamiento, porque al final, si la transmitancia térmica, una variable es el espesor, si el espesor tiende a cero, el aislamiento de esa pieza debe ser infinito. Bueno, pues ahí está la trampa, no sé, quien se lo quiera creer. Bueno, mi hija de 12 años ya no, pero la de 8 todavía cree en los Reyes Magos, eso creemos. Allá cada cual. No existen milagros. Los puentes térmicos hay que eliminarlos o por lo menos hay que minimizarlos lo más que se pueda. Y este es un sistema fantástico para ello. Es decir, es un sistema por el cual la hoja principal de la fachada, el ladrillo cara vista, como veis, desde fuera es igual, pero el sistema constructivo, el sistema gas que permite que esta fachada pueda ser una realidad es una serie de anclajes a los frentes de los forjados y a los frentes de los pilares de fachada que a través de esos anclajes de retención para que esa fachada a viento no se desplace y a través de unas armaduras de tendel especialmente diseñadas para esa función consiguen que esta fachada trabaje como una placa. Cuando sobre ella actúan esfuerzos de viento, tanto de tracción como de presión como de succión, esa fachada es estable y además gravita sobre sí misma. Termarcilla. Bueno, pues el bloque termarcilla es una pieza muy querida y tiene una larga tradición en el mercado español. Se creó con la idea de que fueran unas fachadas de una sola pieza, pero bueno, pues claro, con los cambios normativos y con las nuevas exigencias, pues ya aquello no es viable, no se pueden hacer fachadas de una sola hoja. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento o un aislamiento mayor, pero sigue siendo una pieza muy válida como pieza base para luego incrementar ese aislamiento térmico, bien sea, por ejemplo, como veis en la imagen, con un SATE. Colocando un SATE,
de tal manera que tenemos una buena pieza base que produce o proporciona un importante aislamiento térmico y se le suma ese SATE. La novedad respecto a la termoarcilla tradicional, que sería el bloque de la izquierda, serían esos dos que veis a la derecha, ECO 1 y termoarcilla ECO 3. Son unas piezas que, si os fijáis, las celdillas tienen una geometría un poco diferente que ayuda o mejora, mejor dicho, la transmitancia térmica de la fábrica. Y además, pues con el tipo de colocación, bien sea con morteros convencionales, morteros especiales con mayor aislamiento térmico, dejando una junta entre estas dos bandas de aquí para permitir una junta de aire para permitir o interrumpir esa transmisión del calor a través del mortero, incluso colocando un elemento aislante en esa junta, o la última generación de bloques rectificados en donde la planicidad de la superficie de la termoarcilla es tal que con un cemento cola de muy poco grosor consigues que hagan contacto las dos piezas y por lo tanto reduces a la mínima expresión la cantidad de mortero cola y por lo tanto reduces también a la mínima expresión la transmisión o la pérdida de calor. Cubierta microventilada es una forma de construir cubiertas que se aleja de la tradicional de cubierta de teja. Y aquí podría incluir cubierta de teja cerámica o cualquier otro tipo de teja, por ejemplo, una de hormigón. Es decir, tradicionalmente las tejas se han colocado con mortero. Cada X hiladas se iba recibiendo una con mortero, los caballetes, etcétera. Las limaollas, bueno, las limatesas, perdón. Entonces, proponemos un sistema en el que ese mortero se ha eliminado y se ha sustituido por un sistema de fijación en seco. Y además que permite una microventilación, no confundir con la ventilación que una cubierta pueda o no tener en ese bajo cubierta, que sea un desván habitable o no habitable y por lo tanto sea una cubierta ventilada. No, estamos hablando de la microventilación, es decir, la que se produce, ahí veis la flecha, entre el soporte de la teja y la parte inferior de la teja. En esos entre 2 y 4 centímetros se produce una ventilación que genera importantes beneficios de ahorro energético, tanto en invierno como especialmente en verano por el tema de ahorros en refrigeración, alarga la vida útil del aislamiento térmico, si hay cualquier infiltración de agua permite un secado más rápido, aumenta la vida útil de la cubierta porque esa cubierta húmeda de día en climas continentales donde hiela de noche, pues con esa ventilación, esa microventilación se seca y no llega húmeda a la noche, por lo tanto no se produce ese hielo, esa heladicidad, que es lo que ya sabéis que durante muchos ciclos acaba por estropear cualquier material, porque la naturaleza puede con todo. Y si no, que se lo digan a los pobres canarios, ¿no? Al final, si hay X ciclos de heladicidad, al final la pieza puede aguantar, y eso que son piezas muy buenas y que se ensayan para muchos ciclos de heladicidad, pero cuantos menos ciclos, mejor dicho, cuantas menos perrería le hagamos, perdón por la palabra coloquial, a la pieza, mejor. Y si podemos evitar que llegue húmeda de noche y se congele, pues es mejor. Sistemas constructivos como estos que veis aquí de Silensis Therapy, en donde unimos lo mejor de dos mundos. Es decir, lo que te aporta la cerámica en una separación de viviendas, en una tabique interior, pues te aporta robustez, seguridad frente al intrusismo, en fin, muchas cualidades, tema higrotérmico, acústico, etcétera. ¿Qué te aporta la placa de yeso laminado o placa de yeso natural? Pues un acabado con una planicidad mucho mejor, mayor velocidad de ejecución, un proceso industrializado, por lo tanto, bueno, todo eso tiene que ver con la sostenibilidad. Y bueno, pues es una forma de ofrecer a quien no quiera colocar una pared cerámica en un tabique, una pared separadora entre viviendas, por ejemplo, y revestirla con yeso convencional, tiene esta opción de colocarle una placa de yeso laminado o placa de yeso natural adherida con pasta de agarre. Dentro de este sistema de Silensis Therapy tenemos Muralit, que es centrarnos en las piezas de ladrillo de gran formato. Esta anterior era con cualquier tipo de pieza de ladrillo. Veis que a la izquierda están dibujadas de gran formato, a la derecha de pequeño formato. Si ya nos centramos en el gran formato, se ha llamado el nombre comercial Muralit. Es un Silensis Therapy, pero específico. Bueno, pues dentro de Muralit se ha sacado ese producto nuevo que creo que es muy interesante, que es Muralit sin rozas, unas piezas cerámicas que, si os fijáis, tienen unas canalizaciones hechas en la propia pieza que además se manifiestan por el exterior para que uno pueda saber pueda conocer, saber dónde está esa canalización y tú coloques la traba de tal manera que luego, claro, coincidan en la vertical esas canales. De esa manera te evitas prácticamente todas las rozas, simplemente la pequeña roza desde el tubo hasta donde coloques la caja de mecanismo. Si te pilla en medio, pues siempre habrá que esté más cerca de una que de otra. Bueno, pues al final es el pequeño tramo horizontal. Si encima no tienes si tienes falso techo, quería decir, si tienes falso techo, esa pieza se puede girar arriba, con lo cual también podrías, si no tienes, que me he liado. Si no tienes falso techo, pues si tienes falso techo da igual, tú llegas hasta arriba y luego llegas por el techo de la instalación. Si no tuvieras falso techo y tienes un yeso, entonces, girando la pieza, puedes llevar por la pieza girada y por esa canalización que se convierte en horizontal, también los tubos
hasta donde necesites, ¿no? Bien, bovedilla cerámica, tablero cerámico, bueno, estos son un poco a veces los grandes olvidados, porque como no se ven casi nunca, porque a veces se ven, ahí veis fotos de edificios donde el casetón, la bovedilla, el tablero, es un elemento decorativo de primera magnitud, pero generalmente no se suelen ver. Bueno, pues son productos que también tienen su importancia desde el punto de vista de la ligereza de la pieza, de lo que ello supone de menos repercusión de peso por metro cuadrado de forjado en la estructura y, por lo tanto, ahorro de hormigón y de armadura, velocidad de ejecución, etcétera. Y, por cierto, hablando de estas cualidades que he comentado del casetón cerámico, también os presento el sistema Crece. Este sí que está recién salido del cascarón, por así decirlo. Es un sistema muy novedoso que surgió en una empresa marroquí y con el asesoramiento de Ricardo Castelló, arquitecto, desarrollaron una pieza que ahora se ha incorporado al mercado español. Hay dos fábricas que lo comercializan en España y es un sistema muy innovador y muy ingenioso de casetón cerámico para forjado reticular. Si os fijáis, la pieza que tiene esa forma de UO o de 6 tumbado, ¿no? Es una pieza que realmente viene con esta parte de arriba en fábrica también tapada con un trocito bueno, una pequeña pared cerámica que luego en obra le das un golpe, sale, o incluso en fábrica, si lo piden así, también se puede quitar y traer la pieza ahí. Lo importante es que esta pieza, que se fabrica por extrusión, una vez que la tenemos ahí, colocándola en forma de aspa o de esvástica, como queramos verlo, formamos el módulo. ¿Qué diferencia tiene este módulo con el módulo convencional de un casetón de hormigón prefabricado, por ejemplo? Que para generar un cruce de 2 nervios necesitas 4 módulos para generar ese cruce. Aquí el cruce de nervios viene dentro del módulo, porque yo voy colocando esta pieza, el nervio va alojado aquí, la siguiente la giro 90 grados, la siguiente la giro 90 grados y así hasta 4 veces. Y el nervio se produce, el cruce de nervios se produce dentro. Ventajas, que la pieza cerámica, que ya sabéis que se fabrica por extrusión, claro, esos agujeros que quedan, esos alvéolos, al girar esta pieza es el ingenio, ¿no?, de esta solución. Tapa esos orificios de los casetones y por lo tanto solucionas de un plumazo ese tener que tapar luego, cegar esos casetones con un pores o con unas piezas metálicas o de cartón, en fin, lo que hay en el mercado, ¿no? Y sobre todo que va a tope. Lo colocas con una patada, lo vas ajustando a tope. Una vez que replanteas con una línea el primer módulo, el resto sale solo. Y los nervios no tienes que replantearlos, salen inmediatos. Y no hay posibilidad de error, porque como va a tope y va en aspa, una vez que colocas el replanteo, y si replanteas bien la primera fila de módulos, el resto, como digo, van solos. Velocidad de ejecución, ahí lo veis. Velocidad de ejecución, comodidad, ligereza del forjado frente a otras soluciones de, por ejemplo, un casetón de hormigón prefabricado. En fin, ahí veis los nervios perfectamente formados y luego los ábacos. Estas zonas de aquí, que se quedan abiertas, se pueden tapar. Esa es la única zona que queda abierta, como también puede pasar en un forjado de casetones de hormigón. Siempre hay una zona donde tienes que tapar, ahí puedes colocar esas planchas de Porex o directamente del sobrante de alguna pieza que has tenido que cortar la mitad, usarlo y cegarlo y ponerlo delante. Es una solución muy ingeniosa y que lleva muy poco tiempo, pero creemos que va a tener mucha y buena aceptación. Perdón, larga vida útil, sí, mantenimiento, bueno, ¿qué voy a contaros, no? Podríamos haber sacado otras muchas imágenes, hemos sacado estas. Edificios, fijaos, 9.000 años, ahí tenemos en Irak, en la antigua Mesopotamia, edificios de ladrillo que están, pues no diría como el primer día, sino casi mejor, porque una de las ventajas que yo le veo siempre al ladrillo, en este caso al ladrillo caravista, que mejora, que esa pátina mejora con el tiempo. O sea, yo siempre lo comento un poco de anécdota, como anécdota. ¿Cuántas veces no habremos visto monográficos de arquitectos de renombre en revistas que todos nos vienen a la cabeza conocidas de arquitectura? Y en esos monográficos se publican las obras, mejor dicho, las fotos de las obras de cuando esos edificios se estrenaron, recién terminados. Pero muy pocas veces se ponen las fotos de cómo están. Y muchos edificios de hoy en día no estarían tan presentables porque los materiales que se usan muchas veces no aguantan el paso del tiempo o no lo aguantan bien o requieren un mantenimiento que luego ya sabemos todos que nunca se realiza o se realiza mínimamente. Hay que ser honesto. Es decir, no me vale decir, bueno, pero que lo mantengan. Ya, hombre, pero sabemos que no lo van a mantener. Igual ahí el arquitecto tiene un poco una responsabilidad social para decir, voy a tratar de hacer edificios que duren algo más que la foto del día en el que se estrenó y luego ya queda todo para mi mayor gloria y tal. Bueno, pues es una reflexión que dejo ahí. Eso en la cerámica pues es una ventaja porque ese tiempo, esos años, esa pátina, en mi opinión y en la de muchos, creo que embellece la pieza. Bueno,
Ahí tenéis podemos hablar de la catedral del domo de la Catedral de Florencia de Brunelleschi, que fue el pistoletazo de salida del Renacimiento en Italia, ¿no? Bueno, pues podemos hablar de esta obra de Alvar Aalto, en fin, la Escuela de Chicago, hay cientos y cientos de ejemplos. Importante, lo que he comentado antes, ¿no? La vida útil, son 150 años de vida útil de la pieza, mucho mayor que la vida útil de otros revestimientos exteriores, como puede ser un sate o puede ser revestimiento a base de mortero. En fin, como decía antes, enlazando con lo que comentaba, de ese coste de fabricación que luego es una inversión que luego recuperas a lo largo de toda la vida útil. Fijaos en el tema de mantenimiento, de las patologías que se producen en fachadas, solo un 17% se producen en cara vista, es decir, el 83% se producen en el resto de fachadas. Y luego, en cuanto a cubierta, la propia forma de la cubierta inclinada, la concepción de desaguar por gravedad, ayuda a que las patologías sean menores. De hecho, pues solo 2 de cada 10 cubiertas inclinadas tienen patologías frente a 8 de cada 10 que son cubiertas planas que suelen tener mayores. No quiero decir con esto que no se puedan hacer cubiertas planas, sería una estupidez por mi parte, pero sí es verdad que requiere un mantenimiento que de no hacerse pues genera patologías que ahí están. Estos no son datos nuestros, son datos de las mutuas que aseguran a los arquitectos y a los aparejadores en España, que son los que al final pagan estos desastres, estos desaguisados, ¿no? Con lo cual saben muy bien los datos. Bien, innovación y vanguardia. Bueno, aquí os ponemos 2 edificios, el Chrysler, que es un edificio mítico de ladrillo, es decir, sigue siendo el edificio más alto construido con ladrillo, 90 años después. Y os vamos a hablar, y ya con eso termino, los 6, 7, 8 minutos que me deben quedar, con la presentación de unos productos también novedosos que pueden interesar y que además tienen mucho que ver con la sostenibilidad, con la eficiencia energética. Por ejemplo, Thermoclinker es un sistema que viene a sustituir al SATE. SATE tradicional, que todos sabemos lo que es, ¿no? Esta sucesiva capas de morteros y mallas y aislamiento térmico. Bueno, pues ¿por qué no dar un acabado final de cara vista? Es decir, con una plaqueta cerámica que detrás tenga una plancha de poliestireno extruido de 30, 40, 50, 60 milímetros. Esto está muy bien para rehabilitación, pero también puede valer para obra nueva. Aquí veis un edificio en construcción y cómo se dejó una pared con mortero y luego se fue recubriendo con ese SATE. No todo, porque hay partes en las que se jugaba por composición del arquitecto en su proyecto, se dejaron partes con mortero, pero bueno, el aspecto que tiene tú cuando lo ves terminado parece un edificio convencional de cara vista y no lo es. FlexBrick, que es un sistema novedoso y además audaz y muy premiado, por cierto, porque cuando una cosa es buena no hace falta decirlo, se ve y te premian, y es el caso de FlexBrick, ¿no? Una empresa española que ha creado un sistema de elementos de protección solar y también de elemento estético de primera magnitud, que son estas mallas, estas cortinas, por así decirlo, de malla de acero entrelazado donde se van colocando piezas cerámicas. Tú puedes jugar con la modulación de esa malla y con el tamaño de la pieza y se puede colocar en fachadas, en cubiertas, en suelos. Sí, tienen un proyecto en Francia precioso. No es esta foto, es otro proyecto, donde colocaron esta malla en el suelo y se iba como degradando. Y entonces al principio estaba muy tupida y al final se iba como disgregando las piezas. Claro, eso con adoquines sueltos no se podría hacer, porque para la foto sí, de la primera semana, como comentaba, pero a las 2 semanas están todos los adoquines por ahí de las patadas de los niños. Con esta malla, siempre, aunque estén deslavazados, se mantienen en su sitio. Luego ya tú lo cubres de arena y el efecto es fantástico. Bueno, pues es una aplicación, pero como digo, fachadas, cubiertas, al final es un elemento que puede servir, además de para mejorar la estética de nuestras ciudades, porque son edificios creo que muy impactantes y muy bonitos, como elemento de protección solar. Insupanel, que es un sistema de paneles prefabricados de hormigón con un acabado de plaqueta cerámica que, sujetos a la estructura con unas piezas metálicas convenientemente independizadas de la estructura para interrumpir esos puentes térmicos, con láminas de neopreno, permiten hacer fachadas en donde los puentes térmicos también sean historia. Iris Reveal, que es un sistema también muy bonito y muy ingenioso de celosías cerámicas, que también pueden servir pues, para obra nueva como para rehabilitación, ¿no? Y bueno, pues es una bonita forma y además muy elegante de crear una cámara muy ventilada en ese edificio que además sirve de elemento de protección solar. Bueno, son unas piezas metálicas en las que se van colocando las piezas cerámicas girando, o sea, tú la colocas así y lo giras. Una vez que tú la has colocado, como tiene 2 muescas, es imposible que luego no llegue ningún vándalo y se la lleve a su casa de recuerdo, como diría mi abuelo de pisapapeles. No, esa se queda ahí de por vida, porque ya no se puede escapar porque está sujeta con 2 muescas por ambos lados, ¿no? Este es otro sistema que se llama MAPS, parecido al Insupanel que os he presentado antes, pero con la diferencia de que este sí lleva aislamiento térmico incorporado.
Es una pieza prefabricada con aspecto exterior de plaqueta cerámica, pero ahí veis la sección. En la sección veis que tiene un corazón interno de poliuretano y en la cara interna, para darle rigidez, tiene cemento reforzado o chapa. En los bordes de esa pieza, en lugar de poliuretano, se coloca lana de roca, por el tema de transmisión a fuego, porque ya sabéis que la lana de roca es ignífuga, el poliuretano no lo es, y de esa manera, digamos, independizas, aíslas el poliuretano y funcionaría perfectamente para los requisitos a fuego. Y por último, las tejas fotovoltaicas, que es un sistema estupendo de paneles solares fotovoltaicos integrados completamente en la cubierta. ¿Qué ventaja tiene este sistema de paneles o de tejas fotovoltaicas respecto a uno convencional? Pues que va integrado. Ya sabes que al integrado, bueno, un ahorro de teja donde colocas un panel, no colocas una teja. Es decir, lo otro, colocas el panel encima de la teja. Bueno, esa teja pues la tienes que colocar igual. Aquí no. Va integrado, con lo cual funciona mejor desde el punto de vista de estanquidad. Y bueno, pues estéticamente también es mucho mejor porque no modifica, no altera. Y además, claro, yo puedo colocar tantas tejas como quiera y en la orientación correcta. Me acuerdo mucho cuando se habla de, hace unos años, se armó mucho revuelo, como todo lo que hace Elon Musk, porque Tesla es una marca muy potente y además se vende muy bien el hombre. Tejas, hablaron de tejas solares. Claro, ¿cuánto cuestan esas tejas? Bueno, estupendo, pero aparte de eso, bueno, y si solo tengo la fachada norte, ¿también tiene sentido poner una teja solar a la fachada norte? ¿O no? No tiene mucho sentido, no es una estupidez. Luego, esto te permite dimensionar el número de tejas que necesitas y orientarla en el faldón que más te interesa, no en todos. De la otra manera, dice, bueno, usted lo ponga donde... Bueno, pues así el hombre tiene el dinero que tiene, claro, porque vende muchas tejas, coches y demás. Pero bueno, digamos que ese sistema es más, entiendo que más racional y más sostenible. Conservación de patrimonio arquitectónico. Bueno, pues también es importante seguir fabricando piezas para poder mantener nuestro patrimonio arquitectónico y poder restaurarlo, ¿no? Y, por último, contribución a la economía circular, ¿no? Ese ciclo de vida de la cerámica desde que nace hasta que muere y es reutilizado en el proceso otra vez de fabricación como material reciclado. Es decir, esos ladrillos demolidos, cuando llegan al final de su vida útil, se pueden usar como árido para futuros hormigones o se puede usar como polvo de ladrillo para piezas de tierra batida, etc. Y bueno, pues simplemente esto es presentación y dar un poco pie a Yolanda, que os va a hablar de la plataforma de materiales Green Building Council España, es decir, os va a hablar de las fichas sectoriales que han elaborado los fabricantes de Hispalit para las 6 familias de productos para poder cumplir con las certificaciones Verde, LED y BREEAM. Y nada, pues simplemente invitaros a nuestro stand, a nuestra página web, donde esto que he contado muy de pasada tenéis ahí toda la información que queráis, y agradecer la atención y dar paso a mi compañera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿me oís bien? Perfecto, vale, pues José Luis nos ha mostrado cómo aportan los productos cerámicos a la sostenibilidad, pero ahora tenemos que medirlo y tener esos datos y poderlos justificar. Vale, pues de eso os voy a hablar yo un poquito. Empezamos simplemente dando unas pinceladas de lo que son los retos del sector. Vemos aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es algo que creo que todos sabemos y que lo hemos visto muchas veces. Pero esto nos sirve para saber que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de muchas cosas, que es muy compleja, que tiene muchos apartados en los que tratar. De esto es de lo que queremos un poco hablar con esta diapositiva. En ella veis 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo realizamos en un estudio con el World GBC, en el que detectamos los 9 que más afectan al sector de la edificación. Y también vimos en qué porcentaje afectaba cada uno de ellos. Como veis, el que más aporta es el número 12. En él estamos hablando de los consumos y de la recircularidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que ya en la parte de consumos hemos hecho suficiente. Toda la normativa ya nos pide una serie de cumplimientos que son muy estrictos. ¿Esto qué hace? Que ya tengamos que tener el foco en otros aspectos, en esa recircularidad, en los materiales,
en que tengamos en cuenta los materiales desde el inicio del ciclo de vida, desde que se producen hasta que demolemos un edificio y vuelve otra vez a entrar en el ciclo. Por tanto, tenemos que centrarnos en esa parte. Otros objetivos que son los que afectan, pues las ciudades sostenibles, el agua, la salud, y el número 17, que ese es muy importante también, que es el hacer comunidad, el comunicarlo y el difundirlo, como estamos haciendo aquí ahora mismo, hoy en esta reunión. Aquí una serie de datos del sector de la construcción en Europa, que creo que ya los habréis visto y que están muy difundidos, pero que creo que hay que seguir hablando de ellos porque son muy importantes. En primer lugar, el sector de la construcción en todo su ciclo de vida está consumiendo la mitad de los recursos que se están produciendo. Por otro lado, también estamos consumiendo la mitad de la energía primaria que se produce. También consumimos un tercio del agua potable y generamos un tercio de todos los residuos. De ese tercio de residuos que se generan, más del 50% van directamente al vertedero, no se reutilizan ni se revalorizan, con lo cual ahí es donde tenemos un reto muy importante. ¿Y por qué la edificación y nuestros edificios tienen un impacto tan grande? Pues porque los edificios es donde vivimos. Y cuando no estamos dentro de un edificio, normalmente estamos camino de otro edificio, estamos siempre dentro. De hecho, pasamos más del 90% de nuestro tiempo dentro de los edificios. Esto quiere decir que efectivamente tienen muchísima importancia y muchísimo peso, pero no lo tenemos que ver también como algo malo, sino como algo positivo, un reto. Ahí es donde tenemos que actuar y donde tenemos que mejorar. Algunos compromisos y políticas europeas que creo que todas las conoceréis. Bueno, la descarbonización del sector para el 2050, los objetivos como habíamos visto, el Green Deal europeo, en el que la edificación tiene un papel muy clave con la economía circular, la Renovation Week, Levels, taxonomía, bueno, todo que estamos ya muy acostumbrados. Vale, pues estos son nuestros retos, esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que ver cómo podemos medirlo, cómo podemos valorarlo, cómo podemos verificarlo. Pues para ello contamos con las certificaciones de sostenibilidad en los edificios. ¿Qué son las certificaciones de sostenibilidad? Pues son unos sistemas que están compuestos por una serie de criterios. Dentro de estos criterios fijamos nuestros objetivos de sostenibilidad a cumplir. ¿Y cómo podemos medir esos objetivos? Pues a través de los impactos que afectan a esos objetivos y que esos impactos nos van a permitir saber cómo se comporta el edificio. Para poder hacerlo necesitamos tener unas metodologías que sean claras. Y como hemos visto, la sostenibilidad es muy compleja. Pues para hacer más simple y poder tener un dato cuantitativo de esa complejidad, tenemos los indicadores, que son los que nos lo van a transmitir. Por otro lado, son voluntarias. Estas certificaciones no nos obliga ninguna normativa a cumplirlas. ¿Por qué normalmente un promotor o alguien decide construir un edificio que sea más sostenible? Pues por un lado, para dar más calidad y tener un edificio de más calidad. Por otro también, pues porque esté comprometido con todos los compromisos medioambientales, sociales o económicos de la sostenibilidad. Y también, por supuesto, como para destacar en el mercado. Cuando hablamos de certificaciones de sostenibilidad, no hablamos de certificados energéticos. Esto no entraría dentro de lo que las engloba. Y también, cuando hablamos, por supuesto, estamos hablando de las tres patas de la sostenibilidad: la parte ambiental, la parte económica y la parte social. También engloban todo lo que es el análisis del ciclo de vida, teniendo en cuenta desde la primera extracción de los materiales hasta el desmantelamiento de nuestros edificios. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de esas tres patas. Entonces, no estamos englobando otros sellos, otros estándares como pueden ser Passive House o WELL. Passive se centra sobre todo en la parte de energía y WELL en la parte de la salud, pero no engloban esos tres aspectos tan importantes de la sostenibilidad. ¿Cómo lo realizan estas certificaciones? Bueno, pues primero estamos hablando de la naturaleza, de la protección de la biodiversidad, pero también estamos hablando de reducir los impactos, de tener y conservar los recursos, de no extraer de la tierra más recursos de los que necesitamos ni más recursos de lo que la tierra puede regenerar ella misma. Entonces, estamos hablando de fomentar esa conservación de los recursos. También hablamos de la parte económica.
de incrementar el valor de nuestros edificios, de incluir el coste del ciclo de vida, que nos va a permitir el poder optimizar esos costes a lo largo del tiempo, también el promocionar la economía circular, por supuesto. Y sociedad. Los edificios es donde vivimos, son los que nos protegen, por tanto tenemos que diseñarlos para nosotros, para que nos protejan, nos den más salud, estemos más confortables. También tenemos que involucraros para que vosotros participéis en el diseño de vuestros edificios, el tener espacios en los que se puedan relacionar y en el que la gente pueda tener esa interrelación. Y las certificaciones de sostenibilidad también aportan al final una cuarta pata, que es la pata de la calidad. La calidad que establece, pues el que podamos establecer sistemas de control de calidad a lo largo de todo el proceso, desde que diseñamos nuestro edificio, desde que en la parte de construcción, incluso en la vida de nuestro edificio. Esto nos va a permitir el poder detectar pequeñas deficiencias o errores y poderlas corregir y evitar el que tengamos sobrecostes, no solo económicos, sino también ambientales, por supuesto. ¿Cómo lo realizan? Hay distintas metodologías para poder, en las que se basan estas certificaciones de sostenibilidad. La primera de ellas es la primera que surgió, que es la que está basada en la valoración de actuaciones o créditos a los que se les asignan unos impactos y en función de ello tienes una serie de puntos. Dentro de ellas englobaríamos a LEED y a BREEAM. Luego tenemos otras que están basadas en la ecoeficiencia. Aquí lo que se valora es la unidad de cargas medioambientales. Esta es una certificación un poquito especial, que es el CASB, que está implantada en Japón. Y finalmente tenemos las que están basadas en el cálculo de la reducción de los impactos globales de todo el edificio. Aquí tenemos las que analizan el ciclo de vida total de los edificios y entre ellas tenemos la SB Tool y Verde y DGNB System también. ¿Para qué? ¿Para qué una certificación de sostenibilidad? Bien, pues lo primero que nos ayudan, que hacen estas certificaciones, es ayudarnos a tomar decisiones y a establecer esos objetivos de sostenibilidad que queremos cumplir en nuestro edificio desde el inicio. Esto, para que pueda cumplirse, tiene que plantearse desde que empezamos a pensar nuestro edificio, qué es lo que queremos hacer. Los primeros bocetos que hagamos de nuestro edificio, ahí ya tenemos que tener esos objetivos para que todo pueda ir, digamos, y no nos suponga problemas si lo implantamos más adelante. ¿Con ello qué nos permite? Pues medir, cuantificar el impacto que va a producir nuestro edificio. ¿Y cómo podemos medirlo? Pues estableciendo unos métodos que sean claros y que sean rigurosos, ¿no? Una vez que ya hemos medido, ¿esto qué nos va a permitir? Pues evaluar, comparar unos edificios con otros de características similares. Esto lo que hace en las certificaciones es darnos esas referencias para poder hacer esa comparación. Y finalmente certificar. Certificar lo que hace es que nos da un marchamo de calidad. Hay un tercero que revisa lo que nosotros hemos hecho, nuestra metodología, que lo hemos seguido y nos da esa calidad y nos da esa rigurosidad de que lo hemos hecho bien. Que si decimos que hemos reducido estos impactos, que es real, ¿vale? Y finalmente mejorar. Esto al final es un ciclo que lo que tiene que hacer es ir ayudándote a mejorar tu próximo edificio. Tú cuando ya has certificado, tienes los datos de tu edificio, ves en qué has incidido y en qué te has quedado un poquito corto. Pues el siguiente ya puedes mejorarlo y puedes con la experiencia tratar esos aspectos que no hubieras tratado. ¿Qué certificaciones tenemos ahora mismo en España? Pues la primera que entró fue LEED en el 2016 más o menos, se implantó aquí en España. Luego, entre el 2008 y el 2010, pues aparecieron Verde, BREEAM y la Valenciana. Y posteriormente llegó también como una tromba PASIV. PASIV lo pongo fuera del plano, pues porque no es una certificación de sostenibilidad como tal, solamente se centra en la parte energética, por tanto la ponemos fuera. Luego tenemos algunos edificios ya certificados en España con el HQE, que es la certificación francesa. Ya hay algunos edificios y entró WELL también como una tromba en el tema de la salud. Y finalmente la última que se ha implantado es DGNB System S,
que el año pasado ya empezó a poderse certificar edificios en España y la adaptamos, llegamos a un acuerdo con el DGNB alemán, que es el Green Building Council alemán, y bueno, la adaptamos aquí a España y desde el año pasado ya se pueden certificar aquí edificios. Bien, vamos a hablar ahora de los materiales. Hemos visto que las certificaciones y los grandes retos que tenemos en el sector, pues vamos a ver cómo los materiales aportan en estas certificaciones. Si veis aquí, esto es un estudio que realizó DGNB, el GBC alemán, en el que fue evaluando los consumos de todo el ciclo de vida de los edificios en distintas épocas y en distintos años según iba avanzando la normativa. Como veis, según va avanzando se van reduciendo los consumos totales de nuestros edificios, pero va pasando que hay ciertos aspectos, como pueden ser el tema de los materiales, que es la parte gris, que cada vez va teniendo más importancia. ¿Por qué? Porque ya la normativa nos pide que hagamos mucha incidencia en ciertos aspectos y el tema del consumo de energía lo hemos reducido muchísimo. Por tanto, ahora ya empiezan a tener, digamos, mucha más importancia otros aspectos como son los materiales. Si veis, es la parte gris, es donde tenemos que realmente hacer incidencia. Y el gran reto que tenemos, pues es el que tenemos que tratar los materiales en todo el ciclo de vida. Tenemos que pensarlos desde que los extraemos, el transporte hasta la fábrica, la producción del material, la obra, luego el uso del edificio, ese mantenimiento que hay que hacer a los distintos materiales y, por fin, llegar al fin de vida. ¿Qué vamos a hacer con ese material cuando desmontamos nuestro edificio? Tenemos que pensar en ello. Tiene que volver a entrar otra vez en el ciclo. No podemos dejarlo y que vaya al vertedero. Bien, pues todo gran reto empieza con algo que puede ser muy importante o un primer paso. Cuando nosotros compramos un producto de alimentación, miramos en el producto y nos da todas las características que tiene ese producto. Cuántas kilocalorías, qué sal tiene, qué azúcar, los hidratos de carbono. Bien, pues los materiales necesitamos lo mismo. Necesitamos saber de qué están compuestos, cuánto material está utilizando, cuánta energía se utiliza para esa fabricación, cuánto nos va a durar ese material. Bueno, pues esto es lo importante, eso es lo que necesitamos. Y para poder tener todos esos datos y poderlos tener de una forma más coherente, Green Building Council pues creó la plataforma de materiales, que es una herramienta, como veis ahí, para conocer los materiales. ¿Qué es lo que realiza? Lo que hace es analizar el material en todos los aspectos en los que intervienen distintas certificaciones de sostenibilidad, como son Verde, LEED y BREEAM. Entonces, analiza el material, ve en qué criterios de los que elaboran o analizan estas certificaciones está contribuyendo y también qué documentación es necesaria para poder justificar esa contribución. Todo ello se realiza mediante unas fichas que se suben a la plataforma y ahí es donde tanto productores como los diseñadores, los constructores pueden ir ahí, buscar su material y tener toda la documentación relativa a él. Esa es la gran importancia. Esos son los datos que veíamos antes que tenemos que obtener de los materiales. ¿Cuál es la forma que tiene la plataforma o qué es lo que podéis encontrar? Pues la primera es un buscador. Un buscador. ¿Dónde puedes buscar? Pues por un lado por las áreas que evalúa, que una es parcela y emplazamiento, la energía, los recursos naturales, aspectos sociales, también ambiente interior, innovación. Y también se puede buscar por productos directamente en la imagen, pasando el ratón por encima, te va iluminando la parte que tú quieras y pinchando ahí tendrías los productos. Por otro lado, a través de desplegables nos los agrupa por grupos y ahí podríais ir buscando unos u otros. ¿Qué es lo que vais a encontrar? Lo que se puede encontrar así de primeras en la plataforma y los productos de Hispaliz entre ellos, tenéis lo primero, la información general de ese producto. Luego está la matriz de impactos. Lo que nos representa es en qué áreas está incidiendo ese material y en qué aspectos de cada una de esas áreas. Y finalmente lo que veis también es un resumen de cómo colabora en cada una de las certificaciones y en qué criterios es en los que aportaría. Esto se transforma en esas fichas que también nos han mostrado antes y, por ejemplo, aquí tenéis la de los productos cerámicos de Hispaliz, ¿vale? Una ficha sectorial que lo que nos está analizando es el ladrillo caravista.
Entonces, eso aquí te descargas la ficha y lo que aporta, ¿sí? Perfecto, gracias. Los datos que nos aporta esa ficha es cada uno de esos criterios, cómo se evalúa y cómo aporta ese material en él y qué documentos tendríamos que justificar para poder decir a esa certificación, sí, mi producto está contribuyendo en este criterio. Pues te puedes descargar la ficha y también te puedes descargar todos esos documentos que comentábamos para poderlo justificar. Dentro de todos esos documentos tenemos las declaraciones ambientales de producto o declaraciones de los propios fabricantes, pero bueno, ahí tenéis un resumen de todo lo que se podría aportar. Concretamente, este es de la ficha de Hispalit que veíamos antes, ¿vale? Hispalit, como os decía, ha realizado una serie de fichas de sus productos y concretamente están aportando en la parte de cerramientos, de cubiertas y de pavimentos. Y dentro de los productos que se analizan tenemos los ladrillos cerámicos calle vista, ladrillos y bloques cerámicos de revestir, los adoquines, las tejas, bovedillas y tableros cerámicos. Aquí está la matriz en la que se ve cómo aportan estos materiales tanto en verde como en Brian y en LEED, ¿vale? Y qué documento sería o habría que tener para poderlo justificar. Dentro de esos documentos, pues las declaraciones ambientales de producto, que no solamente estas declaraciones nos aportan, por un lado en estas certificaciones, el utilizar un material que tenga esa declaración, eso ya lo valoran, pero por otro lado también nos da todos los impactos del ciclo de vida de ese material y podemos realizar el análisis de ciclo de vida completo de nuestro edificio. En las declaraciones ambientales de productos es un esfuerzo muy grande que realizan los productores para poderlas analizar y tener todos esos datos. También, por otro lado, aportan en la parte acústica y térmica, nos lo mostraban antes, José Luis, en las diapositivas, con este sistema en el que reduce tanto la parte acústica como también nos beneficia en la térmica, reduciendo la demanda de nuestras fachadas. También, por otro lado, la isla de calor. No solamente para reducir la isla de calor tenemos que tener en cuenta el meter más vegetación, más agua, quitar el hormigón y quitar el asfalto de nuestras ciudades, sino también tenemos que tener en cuenta el color de nuestras fachadas. Para ello tenemos que meter productos que tengan una reflectancia muy alta y que tengan unos colores lo más claro posible. Ahí también están aportando. Y aportan también en otras muchas cosas, como había comentado antes, durabilidad, resistencia a los impactos. ¿Qué podemos hacer con estos materiales cuando acaba el ciclo de vida? Una parte muy importante y que habla mucho de esa recircularidad. Pues se pueden utilizar como material de relleno, como árido reciclado, sustratos, como veis ahí, para plantas, incluso tierra batida para tenis. Pues para justificar todos estos aspectos, elaboran todas estas documentaciones y nos dan todos los datos de nuestros edificios. Bien, ¿qué beneficio tiene el poder tener todos estos datos de los materiales? Pues por un lado, una valoración diferencial que están aportando ahora mismo los productos de Hispalit al tener esa contribución a las distintas certificaciones. Por otro lado, transparencia y tener una documentación clara, ordenada, donde puedes cogerla y no tienes que estar buscándola en distintos sitios. Y finalmente, pues contribuir a la realización de los edificios más sostenibles, que es realmente por lo que estamos aquí y lo que queremos conseguir. Así que muchas gracias.